julio de 2023, el narcotraficante mexicano Michael Torres es deshumanizado y asesinado en prisión como represalia por las muchas vidas que quitó en el exterior. Si eso suena intrigante, prepárate mientras profundizamos en las desgarradoras historias de 10 miembros de cárteles y jefes de la mafia asesinados dentro de los muros de una prisión. Número 10. Elmer Pacho Herrera. El 6 de noviembre de 1998, el gran Elmer Pacho Herrera fue brutalmente asesinado a tiros en su prisión por un recluso ebrio. En aquel entonces, Elmer Pacho era la versión colombiana de El Chapo. Era tan famoso como su homólogo mexicano cuando se trata de traficar drogas y eliminar a sus competidores. Nacido el 24 de agosto de 1951, Herrera creció en la localidad colombiana de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. Mientras estaba en la escuela secundaria, Herrera estudió mantenimiento técnico, experiencia que le consiguió un trabajo más tarde en Estados Unidos. Mientras vivía en Estados Unidos, vio un negocio más rentable y en auge: la venta de cocaína en la ciudad de Nueva York. Entre 1975 y 78, Elmer fue arrestado por distribución de cocaína, lo que provocó su deportación a Colombia. Sin embargo, esto fue una mera bendición porque al regresar a su país, Elmer se mudó a Cali para negociar con el cártel de Cali los derechos de suministro y distribución por la ciudad de Nueva York. Una vez que se le concedió este derecho, abrió sus propias rutas de tráfico para el cártel de Cali a través de México con conexiones que había establecido previamente, lo que lo convirtió en uno de los primeros proveedores importantes de cocaína en los Estados Unidos. Herrera también dirigió una de las operaciones de lavado de dinero más sofisticadas y rentables de Colombia. Este tipo estaba ganando más dinero que el 90% del mundo jamás vería en sus vidas. Era inmensamente rico y con su riqueza fue ascendido a capo del cártel de Cali y se le dio control sobre más rutas para suministrar su producto. Sin embargo, ganar más poder significaba ganar más enemigos, y su principal enemigo en aquel entonces era Pablo Escobar. Elmer logró mantenerse alejado de los principales medios de comunicación hasta que Escobar lanzó 2 ataques de asesinato para quitarle la vida. Esto puso de relieve las operaciones de Elmer y fue en parte un factor que contribuyó a su muerte. En noviembre de 1991, la DEA lanzó la Operación Kingpin, dirigida a 2 células de distribución de Herrera en la ciudad de Nueva York. A través de un esfuerzo a gran escala, la DEA utilizó más de 100 escuchas telefónicas simultáneas autorizadas por el Tribunal de Teléfonos Celulares, lo que llevó a exponer la estructura del cártel de Cali. Esto hizo que Elmer se entregara al bloque de búsqueda, una unidad de policía colombiana. Por su cooperación, le pusieron una sentencia de 14 años que, si lo piensas bien, fue bastante indulgente. Nunca recuperó su libertad. Ese día, un interno llamado Rafael Ángel Uribe Serna acudió al campo de fútbol donde Elma se encontraba jugando al fútbol con otros internos. Al ver a Elma, se apresuró a abrazarlo antes de sacar un arma y dispararle fatalmente 7 veces en la cabeza. Elmer fue llevado al hospital antes de ser declarado muerto, pero a diferencia de Elmer, que cambió su estilo de vida después de entrar en prisión, el siguiente miembro del cártel se negó a hacer lo mismo, y eso finalmente lo llevó a la muerte. Número 9. Michael Torres. En julio de 2023, un narcotraficante de la mafia mexicana, Michael Torres, fue asesinado a puñaladas en su celda de prisión por 2 reclusos. 2 hombres que perpetuaron el asesinato fueron Ray Martínez, de 49 años, y Juan Ángel Martínez, de 47 años. Estos hombres no tenían nada que ver con Torres, no eran sicarios de los carteles y estaban en prisión por asesinato y otros delitos. Entonces, ¿por qué exactamente se dejaron llevar por Torres? Bueno, la respuesta gira en torno a una palabra: venganza. Allá por los años 90, Torres se unió a la pandilla callejera popular del Valle de San Fernando, llamada la Pandilla Sanfer. Era bastante joven en ese momento y no se metió demasiado en el inframundo de los narcóticos. Robaba viajeros, secuestraba automóviles y era carterista en su mayor parte. Hasta que uno de los fundadores, Luis "El Güero" Buff Flores, lo patrocinó para unirse a la mafia mexicana en 1994, pero fue arrestado por homicidio involuntario menos de un año después. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. A principios de la década de 2000, Torres fue liberado después de cumplir 16 años por su delito. Se esperaría que cualquier hombre normal dejara el mundo del crimen y viviera una vida normal, ¿verdad? Bueno, Torres no.
En su caso, se adentró más profundamente en el mundo del crimen, mezclándose con miembros de cárteles para exportar sus productos a través de las fronteras y hacia Estados Unidos. Por otro lado, había un hombre conocido como Smokey, que estaba afiliado a la mafia mexicana bajo el alias David Diablo Mendoza. El papel del señor Mendoza implicaba cobrar honorarios de protección a los narcotraficantes y prostitutas de la región, que legítimamente se debían a Torres y sus asociados. Esta situación impulsó a Torres a perseguirlo, pero en el transcurso de estos hechos se produjo un atentado contra la vida de su mano derecha de confianza, Smokey, que milagrosamente logró sobrevivir. Luego, Smokey delató a Torres a la policía, lo que resultó en su segundo arresto y finalmente su muerte. Durante su juicio, Torres actuó como su propio abogado a pesar de tener solo educación de 5º grado. Visto desde un punto de vista sencillo, parece una estupidez, pero en realidad Torres estaba jugando un partido brillante. Hizo esto para prolongar su estancia en la cárcel central de hombres, donde cobraba un impuesto por toda la venta de droga. Vendía contrabandeando a otros miembros de cártel en prisión y recibía un impuesto de 1/3 sobre todas las ventas de droga realizadas en el exterior. Esto estaba enojando a muchos reclusos y significó que Torres tuvo que irse. A las 9 de la mañana de dicho día, Rey y Juan Martínez lograron entrar a la celda de Torres y brutalmente lo apuñalaron varias veces hasta matarlo. Murió a los 59 años. Número 8. Gilberto Rodríguez Orejuela. Al igual que Elmer Pache Herrera, Gilberto estaba entre los líderes del cártel de Cali, pero a diferencia de Elmer, Gilberto encontró las manos de la muerte de una manera diferente. El 30 de enero de 1939 marcó la fecha del nacimiento de Gilberto en Tolima, Colombia. Vivió una vida bastante normal mientras crecía, pero en 1975 unió fuerzas con su hermano Miguel Rodríguez Orejuela y José Santa Cruz Lodoño para iniciar el cártel de Cali. Explotaron el mercado de la cocaína en sus primeras etapas, suministrando más del 80% de la cocaína encontrada en Estados Unidos y el 90% del mismo producto en toda Colombia. Probablemente estés pensando, ¿Pablo Escobar no estaba aportando una cantidad equivalente? Bueno, Escobar lo era. Pero antes de que el cártel de Medellín encontrara su lugar en el mercado, el cártel de Cali estaba dirigiendo el espectáculo recaudando más dinero del que puedas imaginar. Pero el único error que probablemente cometió Gilberto fue intentar expandir sus organizaciones más profundamente en Europa. El 15 de noviembre de 1984, Gilberto y sus asociados viajaron a Galicia, España, con el objetivo de expandir el negocio del cártel en el continente europeo. Se reunieron con traficantes en Galicia y también hicieron alianzas con el poderoso y respetado grupo Camorra Mafia para ayudar a impulsar su producto. Fue un movimiento sólido, ya que Escobar se había apoderado del mercado estadounidense en ese momento. El único inconveniente fue que esta medida incluyó oficialmente el nombre de Gilberto en la lista de los más buscados de la DEA y también lo convirtió en un hombre buscado en Colombia. El 9 de junio de 1995, Gilberto fue detenido por la Policía Nacional de Colombia durante un allanamiento domiciliario en Cali. Fue sentenciado a 15 años de prisión, pero por milagro o por corrupción, cualquiera fuera el caso, Gilberto fue liberado apenas 7 años después, en noviembre de 2002. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos no estaba dispuesto a dejar a este hombre así como así. Se concedió su orden de extradición y lo llevaron a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de drogas. El 26 de diciembre de 2006, Gilberto fue sentenciado a 30 años de prisión. Intentó pedir una liberación anticipada, dado que las condiciones de vida en prisión lo estaban matando lentamente. Sufría múltiples infecciones y enfermedades tan mortales, sin embargo, los crímenes de Gilberto eran tan repugnantes que no había forma de que saliera. El 31 de mayo de 2022, Gilberto falleció en un centro médico penitenciario a la edad de 83 años. Número 7. El Chino Anthrax. El 14 de mayo de 2020, el narcotraficante mexicano José Rodrigo Arechiga Gamboa, también conocido como el Chino Anthrax, fue brutalmente asesinado por un escuadrón de sicarios del cártel de Sinaloa mientras estaba bajo arresto domiciliario. Antes de entrar en detalles de su muerte, retrocedamos un poco para saber exactamente por qué fue asesinado el chino. En 1946, el Chino Anthrax estaba en casa sentado con su esposa y su hija pequeña. La desesperación por la seguridad financiera lo empujó a buscar ayuda nada más y nada menos que de sus famosos vecinos, la familia Zambada.
Anthrax no se sumergió inmediatamente en las traicioneras profundidades del trabajo de los cárteles. Primero, se le confiaron las complejidades de la logística. Luego, se embarcó en el camino de realizar entregas de drogas más pequeñas antes de idear finalmente una gran estrategia para transportar toneladas de carga ilícita desde México a Estados Unidos mientras permanecía de incógnito. Con una serie de envíos exitosos que eludieron la atenta mirada de las patrullas fronterizas estadounidenses, cosechó una recompensa de millones. Su motivo inicial era asegurar el bienestar de su familia, pero a medida que la riqueza y el poder lo embriagaban, sus ambiciones aumentaron. Formó los Anthrax, un escuadrón armado del cártel de Sinaloa para brindar servicios de seguridad armada a El Mayo Zambada. A partir de ese momento, los Anthrax mataron brutalmente y deshumanizaron a sus rivales de una manera que solo los monstruos la harían. Como si eso fuera suficientemente malo, participó en un desfile en las redes sociales con la esperanza de alcanzar cierto nivel de fama. Pero todo se vino debajo en diciembre de 2013, después de que lo arrestaran en un aeropuerto de los Países Bajos. Fue identificado con su infame anillo de diamantes Los Anthrax que llevaban todos los miembros. En enero de 2014, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con tráfico de drogas. Después de un año de audiencias judiciales, Anthrax se declaró culpable en marzo de 2015 y recibió una sentencia sorprendentemente corta de 7 años y 3 meses, lo que generó sospechas en su cooperación con las autoridades. Después de 5 años de condena, fue liberado bajo arresto domiciliario en marzo de 2020. Quedó claro que el chino había llegado a un acuerdo con los federales y el cártel de Sinaloa sabía que ya no se podría confiar en él. La noche del 14 de mayo de 2020, el chino Anthrax fue encontrado en casa de su hermana cenando junto a su esposo. Pero de la nada, un escuadrón de asalto del cártel de Sinaloa irrumpió, lo que resultó en un feroz tiroteo con el chino respondiendo con un rifle de asalto. Estos disparos duraron hasta el amanecer, pero cuando el chino Anthrax y su hermana se quedaron sin munición, se rindieron y fueron asesinados a tiros en su casa. Al día siguiente, la policía del pueblo de Ayun, Sinaloa, descubrió una camioneta negra con 3 cadáveres en su interior. Estos eran los cuerpos del chino, su hermana y su esposo. Número 6. The Iceman. En una fría noche del año 2015, Mark The Iceman Fellows asesinó a uno de los gángsteres más grandes de Manchester, justo enfrente de su entrada. Este crimen solidificó a The Iceman como uno de los sicarios más fríos de la zona. Pero no era un sicario cualquiera. Fue utilizado por narcotraficantes y mafiosos de la zona para llevar a cabo algunos asesinatos de alto perfil, lo que le valió un lugar en nuestra lista. Nació el 5 de septiembre de 1980 en Salford, Manchester. Sin embargo, cuando era un adolescente, se mudó a Warrington, donde vivió la mayor parte de su vida. En 2015, Mark se había convertido en un criminal emprendido y un asesino a sueldo para cualquiera que quisiera contratar. También fue en 2015 cuando mató a un hombre llamado Paul Macy. Macy, conocido como Mr. Pig, era bien conocido en todo el Gran Manchester por sus actividades criminales, particularmente la venta de drogas durante la escena rave de los años 90. Fue encarcelado durante 14 años en 1990 por apuñalamiento afuera de un club nocturno en Manchester, e incluso después de salir seguía siendo una gran amenaza. En una noche fría en Clifton, Salford, Mark Fellows se vistió con uniforme militar y disparó contra el cuerpo de Macy justo enfrente de su camino de entrada. 3 años más tarde, Mark Fellows asesinó al amigo y asociado de pandillas de Macy, Kinsella, un matón de pandillas de 53 años de Liverpool, mientras paseaba a sus perros con su compañera embarazada Wendy Owen en un sendero apartado cerca de su casa en Rainhill, Merseyside. Mark se acercó a ellos en su bicicleta, silenciosamente disparando a Kinsella desde atrás. No se detuvo allí. Intentó eliminar a la esposa de Kinsella, pero ella sobrevivió milagrosamente. Mark The Iceman Fellows finalmente fue vinculado a ambos asesinatos y arrestado por las autoridades. Fue acusado de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. Pero aquí está la parte loca. Apenas de un mes después de su sentencia, Mark Fellows fue atacado en prisión con una navaja. Intentó buscar ayuda, tanto del tribunal como del director de la prisión, pero nadie acudió en su ayuda. Unas semanas más tarde, fue apuñalado en el cuello varias veces mientras estaba en su celda. Fue descubierto pocos minutos después, cuando los guardias de la prisión lo encontraron en un charco de su propia sangre. Lo aterrador ahora es que nadie sabe con certeza si está muerto o no. Después de que lo llevaron al hospital, no hay constancia de si sobrevivió al ataque o si murió. ¿Sigue vivo el hombre de hielo? No podríamos decirlo. Número 5.
Rodney J. DeLong Jr. y Robert John Stockton. Ahora bien, una cosa es que un miembro del cártel sea asesinado en prisión, pero otra es que un miembro de un cártel o una pandilla asesine. Tenemos por ejemplo el caso de Rodney J. DeLong Jr. En mayo de 2018, en un intento por mantener la proporción de reclusos por celda, los funcionarios de la prisión estatal de High Desert, Nevada, decidieron colocar a un recluso llamado Rodney DeLong en una celda con Robert John Stockton, un asociado de la Hermandad Aria, apuñalado a alguien a muerte por la famosa pandilla carcelaria apenas 2 años antes. Ahora, Rodney fue puesto en la celda de Stockton, pero menos de una hora después lo encontraron tirado en el suelo en un charco de su propia sangre. ¿Qué pasó? En primer lugar, DeLong era un recluso que cumplía una sentencia de 9 años por una condena de 2014 por robo, posesión de una sustancia controlada y agresión con arma mortal. Stockton usó un cuchillo elaborado a partir de la puerta de una celda de metal para apuñalar a DeLong en el cuello y los ojos. Y después de perpetuar el acto, Stockton devolvió el arma junto a su bandeja de comida al correccional. La peor parte de este ataque fue que a DeLong apenas le quedaban 7 meses para completar su sentencia de 9 años. Entonces, ¿qué hizo mal exactamente? Bueno, DeLong había sido señalado en los registros de la prisión como enemigo de la Hermandad Aria, lo que significa que se espera que Stockton o cualquier otro miembro o asociado de la pandilla atacara a DeLong al verlo o enfrentaría represalias. Número 4. Joseph Hutchinson. El 4 de agosto de 2023, los agentes del sheriff del condado de Los Ángeles estaban realizando un control de seguridad en la prisión del centro de Los Ángeles cuando encontraban a Joseph Hutchinson, de 51 años, sufriendo heridas de arma blanca en una celda que compartía con otro recluso. ¿Cuál es su historia? Bueno, para empezar, las circunstancias de la muerte de Hutchinson aún no están claras, pero se produjo apenas un mes después de la de Michael Torres, de quien ya hemos hablado en este video. Y al igual que Torres, Hutchinson fue miembro de la pandilla Sanfer durante mucho tiempo. Iba con el alias Capone en las calles mientras vendía drogas para Torres. Recogía el dinero de Torres y se aseguraba de que sus órdenes fueran cumplidas tras las reglas y en las calles del Valle de San Fernando. Una cosa llevó a otra y Hutchinson fue condenado por sus crímenes, pero cuando entró en prisión no se detuvo. Conoció a un tipo de la pandilla Rosemead Lomas llamado Martínez. Este tipo se hizo cargo del sistema penitenciario después del asesinato de Torres, y dado que Hutchinson era una de las pocas personas en las que Torres confiaba para administrar su negocio mientras estaba vivo, Martínez tomó a Hutchinson como su mano derecha, pero esa fue probablemente una de las principales razones por las que Hutchinson fue asesinado. Los miembros de la pandilla de Torres sintieron que Hutchinson los apuñaló por la espalda por trabajar con sus rivales, y esto le valió un boleto de ida directo al más allá. Ahora nadie sabe exactamente cómo mataron a Hutchinson, pero el 3 de agosto de 2023, algunos prisioneros afirman que su celda fue invadida por miembros de la pandilla de Sanfer, que no perdieron un segundo en apuñalarlo hasta matarlo. Al amanecer del día siguiente, Hutchinson fue encontrado tirado en un charco de su propia sangre. Unas horas más tarde se confirmó su muerte. Número 3. Joe Pegleg Morgan. El 27 de octubre de 1993, Joe Morgan recibió un fatídico diagnóstico de cáncer del hígado inoperable mientras cumplía cadena perpetua en la prisión estatal de California, añadiendo un giro misterioso a su ya compleja vida tras las rejas. En los años 90, Joe era un gángster estadounidense que se convirtió en el primer miembro no hispano de la mafia mexicana. Creció en una familia muy pobre y estuvo muy influenciado por el tipo de barrio en el que creció. Siendo adolescente, se hundió a la pandilla callejera Ford Maravilla, una de las pandillas documentadas más antiguas de Los Ángeles, y de ahí se unió a la mafia mexicana. Comenzó a abrir su propio destino hacia la destrucción cuando mató al padre de su novia en 1946, lo que llevó a su arresto ese mismo año. Sin embargo, se escapó de la cárcel mientras esperaba el juicio utilizando la identificación de otro recluso, pero fue recapturado y retenido en la prisión estatal de San Quintín. Joe tenía solo 17 años en ese momento y era despiadado cuando se trataba de infringir la ley. En 1955 se le concedió la libertad condicional, pero nuevamente fue arrestado por el caso de robo a mano armada, en el que robó más de $185,000 de un banco de West Covina. Este tipo tuvo el descaro de guiar a 11 reclusos en otra fuga de la cárcel del condado de Los Ángeles a través de un pozo de tubería y usando hojas de sierra para metales. Las escondió en su prótesis de pierna y esto le valió el apodo de Pegleg. Una vez que salió, Morgan estableció conexiones con miembros de alto rango del cartel y con la mafia por igual, fortaleciendo su establecimiento para suministrar cocaína y heroína en todo California.
A mediados y finales de la década de los 70, Morgan era uno de los miembros de más alto rango de la mafia mexicana en el sur de California y tenía conexiones en la mayor parte de Estados Unidos e incluso en lugares tan lejanos como México. Pero finalmente fue arrestado y condenado a cadena perpetua por una serie de robos a mano armada que cometió en la década de los 70s. A Morgan le diagnosticaron cáncer en el hígado inoperable. Su esposa solicitó que lo liberaran por motivos de compasión, pero antes de que el tribunal pudiera aceptar su apelación, Morgan falleció. Número 2. John Gotti. Ahora bien, John Gotti obviamente no es miembro del cártel, pero la historia de su vida hasta la muerte como gángster estadounidense y jefe de la mafia es apropiada para este video. Nacido el 24 de octubre de 1940, John Joseph Gotti Jr. se crió en el distrito del Bronx de la ciudad de Nueva York. Creció en una familia italoamericana de clase trabajadora en el sur del Bronx, pero al mismo tiempo su infancia estuvo marcada por un ambiente turbulento influenciado por el mundo criminal. Abandonó la escuela a una temprana edad y se involucró en actividades delictivas menores. A medida que crecía, se enredó cada vez más en el mundo del crimen organizado y finalmente ascendió de rango hasta convertirse en uno de los líderes más infames de la familia criminal Gambino. Gotti y sus hermanos estaban surfeando las olas del crimen, ganando tanto dinero como cabía en sus bolsillos. Después de que el FBI acusó a algunos miembros de la tripulación de Gotti por vender drogas, comenzó a preocuparse de que él y su hermano pudieran enfrentar consecuencias mortales por parte del jefe castellano debido a su tráfico de drogas. Este miedo siguió creciendo, especialmente en medio de una creciente discordia dentro de la familia criminal. Gotti tomó el poder en sus propias manos, orquestó el asesinato de Castellano. Él salvajemente mató a Castellano y ganó poder. En la cima de su reinado, Gotti se erigió como uno de los jefes criminales más influyentes y amenazadores de Estados Unidos. Ganó notoriedad por su naturaleza franca y su comportamiento llamativo, lo que le valió el favor de una buena parte del público. Mientras que sus compañeros mafiosos generalmente evitaban la atención de los medios, Gotti, conocido como The Dapper Don, hacía alarde de su costoso atuendo y encantó frente a las cámaras de noticias. La gente lo amaba y lo odiaba al mismo tiempo. Trágicamente, su propio subjefe, Salvatore Sammy el Toro Garvano, cooperó con el FBI para condenarlo en 1991. Garvano aceptó convertirse en testigo de la acusación y testificar contra Gotti. Esto después de escuchar conversaciones telefónicas incriminatorias en las que Gotti lo menospreciaba, mientras ambos estuvieron implicados en varios asesinatos. En 1992, Gotti fue declarado culpable de 5 asesinatos, conspiración para cometer asesinato, extorsión, obstrucción de la justicia, evasión fiscal, juego ilegal, extorsión y usura. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y trasladado a la penitenciaria de Estados Unidos en Marion. Luego del 10 de julio de 2002, Gotti murió de cáncer de garganta mientras estaba bajo custodia en el Centro Médico de los Estados Unidos para Prisioneros Federales en Springfield, Missouri. Número 1. El Neto. Vemos. ¿Por dónde empiezo con este? Ok. Ernesto Alfredo Peñón de la Cruz, también conocido como El Neto, era un miembro del cártel mexicano conocido por su liderazgo de los Mexicles, una pandilla callejera con base en Ciudad Juárez y aliados del Chapo. El 6 de abril de 1989 marcó el nacimiento de El Neto en Chihuahua, México. Antes de ser adulto, ya había cometido algunos delitos que, para su beneficio, pasaron desapercibidos por las autoridades. No fue hasta 2007 que las autoridades mexicanas lo identificaron como un líder criminal violento. Que yo dijera que El Neto mataba gente por diversión no estaría fuera de lugar porque, en realidad, más o menos lo hacía. Y luego enviaba sus cabezas en hieleras a quien quisiera tenerlas. El grupo que controlaba, los Mexicles, fue responsable de numerosos secuestros, extorsiones, asesinatos brutales y todos los vicios inhumanos que puedas imaginar. En 2009, su fama se apoderó de él. Fue identificado, arrestado y encarcelado en relación con 30 secuestros ocurridos en su estado de residencia. Y posteriormente, en diciembre de 2010, le impusieron una sentencia de 224 años, pero estaba lejos de ser el final de su historia. El domingo 1 de enero de 2023, El Neto se fugó del penal estatal número 3 de Cerezo en Ciudad Juárez, junto a otros 24 compañeros de prisión. La fuga implicó un tiroteo masivo que dejó a 17 personas muertas, incluidos 10 guardias. Sin embargo, este era solo un medio para un fin. 4 días después, El Neto fue abatido por un equipo del ejército mexicano y la policía estatal en la colonia Azteca.
Intercambió disparos con el ejército mexicano antes de intentar escapar en un BMW. Pero se le acabó la suerte y lo mataron en la calle. Obviamente no lo mataron en prisión, pero por las fotos sangrientas que se vieron después de su muerte, tal vez morir en prisión no hubiera sido tan malo después de todo.